Soy Lucía Vidal, de 34 años, y nunca podré olvidar la sensación de asfixia en la casa donde nací. Era Nochebuena, no el día de Acción de Gracias, pero la opresión y la humillación eran idénticas. Pensé que, después de 12 años de trabajo duro y ascenso secreto en la Dirección de Seguridad Cibernética Nacional, merecía disfrutar de una cena tranquila con mi familia. Pero me equivoqué. Para la casa Vidal, una chica que solo trabajaba con ordenadores. Aunque fuera en el hermoso Madrid, era y sería para siempre una partícula de arena anónima, fácilmente arrastrada por la tormenta de la tradición y el orgullo masculino. Tienes que entender. La familia Vidal es un pequeño monumento a las Fuerzas Armadas Españolas en Andalucía. Mi padre, don Ramón Vidal, es un exoficial de la Guardia Civil retirado. Un hombre severo que siempre anteponía el orgullo militar a todo. Él siempre esperaba la grandeza de mi hermano, Mateo. Para mí, solo esperaba que encontrara un trabajo decente y estable y un marido respetable. Recuerdo vívidamente las palabras de mi padre cuando tenía 17 años, cuando expresé mi intención de unirme a un riguroso programa de formación técnica militar. Tonterías, mi vida. Se burló y continuó. El ejército, o incluso las fuerzas de seguridad, necesitan gente con músculo y sangre caliente. Lucía, deberías estudiar algo más suave. ¿Cómo vas a hacer frente a esas largas noches de tensión si lloras por una película romántica? A pesar de que miles de mujeres españolas valientes sirven a la nación. Las palabras de mi padre se clavaron profundamente en mí, mientras Mateo era elogiado por su espíritu de acero y su coraje en el enfrentamiento. Yo recibía asentimientos indiferentes cuando decía que trabajaba en el Departamento de Administración del Ministerio de Defensa. Ese era el camuflaje ultrasecreto que tenía que mantener, ya que mi trabajo real implicaba proteger la red de infraestructura tecnológica crítica nacional, un campo que exigía discreción absoluta, incluso más sensible que el trabajo de patrulla callejera de mi hermano. Esa Nochebuena, el ambiente en el comedor estaba lleno del aroma a turrón y el crepitar cálido de la chimenea, pero yo sentía frío. Estaba sentada al final de la mesa y a mi lado estaba mi maletín de seguridad negro, marca Valencia. No era un maletín de oficina normal, sino una herramienta técnica reforzada contra el agua y los golpes. No podía apartar la vista de él. Contenía toda mi carrera, toda la insignia de alto rango que había decidido revelar esa noche. En ese momento, mi padre levantó su copa de vino sherry, su rostro radiante. Solo mirando a Mateo el próximo mes. Mateo será ascendido a mayor. Mi hijo, un hombre de verdad, un verdadero militar. Felicidades, hijo. Toda la mesa aplaudió. Los ojos orgullosos de mi padre eran como fuego. Luego, Mateo, siempre mimado por mi padre, dirigió una sonrisa burlona hacia mí. Esta es mi hermana. Lucía trabaja en Madrid, pero tiene que mantener su trabajo en secreto. No vaya a ser que nos riamos de ella si derrama café en el informe de su jefe. Madre mía, qué trabajo tan peligroso y estresante tiene. Enfatizó la palabra estresante con sarcasmo, haciendo reír a todos. Sentí un nudo en el estómago. El sabor amargo de la humillación era más difícil de tragar que el caliente guiso de cocido. Ya no estaba enojada. Había superado esa etapa. En cambio, sentí la frialdad y agudeza de un oficial de inteligencia. Miré directamente a mi hermano. Esa calma no era debilidad, sino la disciplina de mantener el secreto forjada durante 12 años. Trabajo en la división de administración. Mateo, mi trabajo es proteger, solo que protejo sistemas. No calles, dije, mi voz baja pero clara. Este maletín, toqué suavemente la cerradura de combinación, contiene los documentos de seguridad más importantes. Puedes pensar que son archivos de vacaciones, pero si lo que hay dentro se filtra, todo el sistema bancario y energético de España podría colapsar en cuestión de horas. Mateo se echó a reír. Ay, Dios mío, Lucía, mi niña, estás viendo demasiado La Casa de Papel. Conozco muy bien tu trabajo administrativo, es de absoluta seguridad, sin derramamiento real de sangre ni sudor. No intentes maquillar tu tapadera, nadie te creerá. Mi padre solo negó con la cabeza, sus ojos llenos de decepción. ¡Qué lástima! Lucía,
te falta el espíritu de lucha de los Vidal. Solo una persona no se rió. Doña Elena, mi abuela. Ella apretó mi mano bajo la mesa. Su mirada no era de lástima, sino de confianza absoluta. Ella fue la única que me dio el folleto sobre el programa militar cuando mi padre se burló de mí. Ella fue quien dijo, nieta, tu inteligencia es la espada más afilada. Déjalos que se rían, déjalos que se duerman en sus prejuicios. Pensé que mi silencio y mis logros discretos serían suficientes. Pero esa noche, me di cuenta, el prejuicio solo puede ser derrotado por la verdad irrefutable. Había traído conmigo mi uniforme oficial, conteniendo la insignia de alto rango, cuidadosamente guardado en el maletín Valencia. Había llegado el momento, esta partícula de arena demostraría que, en realidad era un diamante duro y afilado, capaz de rasgar el velo de la arrogancia de mi familia. Lo que no esperaba era que revelar la verdad condujera a un acto de violencia y humillación justo en la mesa, y que la persona que lo causaría fuera mi propio hermano. Sabes, la sensación de ser ridiculizada en tu propia casa es algo que ni el dinero ni el mayor logro pueden borrar. Después de las felicitaciones sarcásticas de Mateo y la negación decepcionada de mi padre, el ambiente se volvió más pesado que un abrigo de invierno. Traté de concentrarme en el delicioso cordero asado de mi abuela Elena, pero todos los ojos en la habitación se centraban en una cosa, el maletín Valencia negro, que descansaba obedientemente a mis pies como un perro guardián. Mateo no me dejaba en paz. Tenía la mirada de un guardia civil persiguiendo a un criminal, una mirada fría, de sospecha extrema. Se quedó mirando fijamente al maletín y luego a mí, como si estuviera tratando de descifrar un código. Hombre, sé lo que piensa. Piensa que soy una mujer mediocre, tratando de disfrazar esa mediocridad llevando un maletín de aspecto importante para llamar la atención. En la mente de Mateo, la importancia se medía en sirenas de policía, persecuciones y gallardía en la calle, no en algoritmos complejos y cortafuegos de seguridad invisibles. Lucía, dijo Mateo. Su voz ya no era de un sarcasmo suave, sino que había pasado a una curiosidad invasiva. He sido policía durante 10 años. Sé cuando un maletín contiene archivos administrativos y cuando contiene algo más. Ese maletín tuyo no parece material de oficina normal. Tiene una cerradura de combinación electrónica y veo un pequeño sello de seguridad rojo en la esquina. Mi padre, don Ramón, frunció el ceño. Odiaba la ostentación y pensó que yo estaba avergonzando a la familia. Lucía, si traes trabajo innecesario, guárdalo. No finjas ser demasiado secreta en la mesa familiar. Esto es Nochebuena, no la sede de la policía. Respiré hondo, no podía revelar el secreto. La disciplina de una directora de seguridad cibernética se había arraigado en mi sangre, era un reflejo defensivo. Es un maletín para documentos sensibles, padre, respondí, tratando de mantener la voz tranquila. Es algo que tengo que mantener vigilado 24/7. Es la regulación. Mateo se burló, negando con la cabeza. ¿Regulación? ¿Regulación para una chica cuyo trabajo es solo enviar correos electrónicos? ¿O estás hablando de secretos tecnológicos que robaste del Ministerio de Defensa para enriquecerte? En la casa Vidal, nadie es un niño ingenuo, Lucía. Di la verdad. ¿Qué estás tratando de falsificar? Esa palabra me dolió de verdad. Falsificar. No solo estaba menospreciando mi trabajo, sino que también estaba dudando de mi ética y lealtad a la nación. Ya había trabajado en secreto, me había quedado despierta cientos de noches parcheando fallos en el sistema de seguridad cibernética nacional, enfrentándome a ciberataques de organizaciones criminales transnacionales de las que mi hermano solo leía en los periódicos. Yo era la protectora del muro digital de España, pero para Mateo yo era solo una impostora. ¿Por qué? La motivación de Mateo no era solo arrogancia. Fue creado para ser grande, el heredero de la tradición de la Guardia Civil de mi padre. Todos sus éxitos fueron aclamados por mi padre. Mi éxito, que era incluso muchas veces mayor que el suyo en un campo que mi padre no entendía, amenazaba la posición y la identidad de Mateo. Él me necesitaba como un fracaso miserable para poder brillar. En ese momento, doña Elena apretó mi mano otra vez.
Se inclinó hacia mí. Este turrón está delicioso, nieta. No dejes que estas palabras al viento te molesten. No saben lo fuerte que es tu corazón. Ella dijo eso en catalán suave, un lenguaje que solo nosotras dos usábamos, como una forma secreta de transmitirme fuerza y absoluta empatía. Ella era la única persona externa que creía completamente en mí, una pequeña salvación en este ambiente tóxico. Sabía que tenía que actuar. Habían pasado 12 años desde que tuve que tragar mis lágrimas y vivir bajo una fachada. Hoy era el día en que recibí mi ascenso más alto, un puesto por el que había derramado sudor, intelecto e incluso mi juventud. Había traído la insignia no solo para probarle a mi familia, sino también para honrar a mi propio ser. Con permiso de todos, dije, levantándome. Necesito ir a mi habitación un momento. Estoy un poco agitada. Mateo se enderezó. No, Lucía. Tú no vas a ir a ninguna parte. ¿Qué hay en ese maletín? Te exijo que lo abras. Soy oficial de policía y si llevas documentos clasificados no autorizados o pruebas falsas, tengo derecho a confiscarlo. Tú no tienes esa autoridad. Mateo, respondí, mis ojos fijos en el sello del maletín. Este maletín pertenece a la Seguridad Nacional y solo se abre por orden de mis superiores. Has excedido tu jurisdicción. Rápidamente tomé el maletín y salí del comedor, dejando tras de mí el asombro y la sospecha. Podía sentir la mirada de Mateo clavada en mi espalda. Sabía que no se daría por vencido. Su arrogancia era demasiado grande y su sospecha demasiado profunda. Haría cualquier cosa para demostrar que yo no era más que una mentirosa mediocre. En el pasillo que conducía a las escaleras, escuché a mi padre decirle a Mateo con voz áspera, déjala en paz, Mateo. Estás arruinando la cena. Pero, hijo, si ves que oculta algo sospechoso, ¿sabes lo que tienes que hacer para mantener el honor de la casa Vidal? Miércoles Santo, me dije a mí misma. Esto ya no era un asunto familiar. Esta era una batalla por el respeto propio y la verdad. Subí rápidamente las escaleras, cerré la puerta del dormitorio de invitados con llave, abrí el maletín y saqué el uniforme ceremonial. Mi corazón latía fuerte no por miedo, sino por la liberación inminente. Me había estado preparando para este enfrentamiento durante 12 años. No iba a retroceder. Cuando cerré de golpe la puerta del dormitorio de invitados, el mundo exterior la risa forzada, el tintineo de los cubiertos y, especialmente, la disputa a voz baja de Mateo y mi padre pareció desaparecer. Me paré frente al gran espejo, respirando profundamente. No era el aliento de una chica a punto de llorar, sino el aliento de una experta en seguridad a punto de activar un sistema. Abrí el maletín Valencia con mi huella dactilar. Dentro no había papeleo administrativo ni rotuladores, sino el uniforme de gala gris oscuro de la Seguridad Nacional, cuidadosamente doblado, y el estuche de terciopelo que contenía la insignia. Seguía pensando en las palabras que mi padre me dijo a los 17 años. El ejército necesita sangre caliente, no chicas sensibles. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi padre solo veía la sensibilidad en la superficie, pero no veía la tenacidad y el intelecto dentro. Me tragué esa burla y la usé como motivación. Conseguí una beca completa en ingeniería informática en Madrid y, después, me inscribí en secreto en el programa de formación especializada en ciberseguridad del Ministerio de Defensa. Mis amigos iban a discotecas, iban de fiesta a Ibiza y yo me quedaba en el laboratorio, frente a pantallas negras e interminables líneas de código. Durante los últimos 12 años, mientras Mateo era elogiado por enfrentarse a los criminales en la calle, yo luchaba contra los monstruos invisibles del ciberespacio. Serví en las campañas de defensa cibernética más críticas. Recuerdo una vez tuve que trabajar 72 horas sin dormir, bebiendo cortado tras cortado para detener un ataque de ransomware a gran escala dirigido al sistema de salud pública de Andalucía. Si hubiera fallado, los registros de pacientes de millones de personas se habrían expuesto y todas las operaciones de emergencia se habrían paralizado. Eso no era trabajo de oficina. Fue una victoria invisible, una batalla sin medallas públicas, sin disparos, pero con un significado de vida o muerte.
Fue gracias a estos logros silenciosos que ascendí rápidamente, superando a cientos de colegas masculinos con más experiencia, y hace 2 semanas recibí la notificación, fui nombrada directora general de seguridad técnica, una posición de liderazgo directamente responsable ante el ministro y el jefe del Estado Mayor. Mi nueva insignia no era la estrella tradicional, sino una medalla dorada con un roble y una red digital entrelazados. El símbolo de la fuerza tradicional y la solidez de la nueva era. Me quité el simple suéter de cachemira. Cada movimiento se hizo con la precisión y la compostura de un oficial de alto rango. Me puse el uniforme ceremonial. Los hombros se encajaban perfectamente y yo misma prendí la insignia dorada en mi pecho. Al mirarme en el espejo, ya no vi a la chica Lucía que fue menospreciada, sino a la directora general, la que posee el poder real. Un poder construido a partir del intelecto y la dedicación, no del favoritismo de un padre. Justo cuando estaba ajustándome el cuello, mi teléfono de seguridad, que estaba en el bolsillo de mi chaqueta, sobre la cama, vibró. Era una llamada de prioridad desde el cuartel general en Madrid. Caramba, fruncí el ceño. ¿Qué estaba pasando en esta Nochebuena? Vidal al habla, dije con voz profesional y decisiva. Al otro lado estaba mi director ejecutivo, su voz agitada. Directora, lamento molestarla. Acaba de ocurrir un problema de seguridad grave relacionado con un sistema diplomático. Necesitamos su intervención inmediata. Se requiere su autorización de alto nivel para ejecutar el protocolo de respuesta de emergencia. Era el trabajo. Siempre era el trabajo. La llamada duró más de 15 minutos, exigiéndome tomar decisiones críticas, decisiones que si mi padre o Mateo las hubieran escuchado, se habrían quedado atónitos y no habrían entendido ni una palabra. Acababa de ordenar un bloqueo de protocolo mientras mantenía mi voz lo más baja posible para evitar que se filtrara. Cuando terminé la llamada, miré el reloj. Me había ido demasiado tiempo. Todos estarían sospechando, pero yo estaba lista. Me ajusté la chaqueta, la insignia brillando bajo la luz de la habitación. Yo era Lucía Vidal. Yo era la directora general. Salí de la habitación, dejando el maletín Valencia entreabierto sobre la cama. Ya no lo necesitaba. Mi propia identidad puesta sobre mí era la prueba irrefutable. Pero justo cuando llegué al pie de las escaleras, me congelé. La escena ante mí hizo que la sangre se me helara. Mateo estaba parado al final del pasillo, su rostro enrojecido por la ira y el asombro extremo. En sus manos no había una pistola, sino una hoja de papel delgada. Seguramente un documento que dejé expuesto en el maletín abierto. Y su mirada no estaba en el papel, sino directamente en la insignia dorada de mi pecho. Su rostro se transformó, pasando de la ira a la incredulidad y luego a una indignación absoluta. Había descubierto el secreto, y no creía en absoluto que fuera cierto. ¿Qué diablos es esto, Lucía?, gruñó, sosteniendo el papel temblando. ¿Dónde conseguiste esto? ¿Y qué es esta ridícula vestimenta? Él no me reconoció, no reconoció a la hermana parada frente a él. Solo vio a una impostora que estaba mancillando la tradición familiar. El momento de la explosión había llegado, pero de la manera más dramática que no esperaba. Me quedé paralizada al pie de la escalera, sintiendo que el tiempo se había detenido en la casa Vidal. Todos los sonidos del comedor parecían haber sido tragados. Solo quedaba la respiración agitada de Mateo y su mirada de sospecha clavada en la insignia de mi pecho. No era una estrella tradicional, pero era mi estrella de Madrid, el símbolo de la posición más alta en la seguridad técnica nacional. ¿No me escuchas, Lucía? Mateo gruñó, su mano apretando el documento expuesto. ¿Dónde conseguiste esto? ¿Es este traje una broma de Nochebuena? ¿O estás tan obsesionada con mi trabajo que tienes que falsificar un uniforme? Siguió mirando la insignia y luego mi rostro. Sabía que, en su cabeza, la imagen de mí como una chica de oficina débil ya estaba demasiado arraigada. No podía aceptar que yo pudiera lograr algo que superara toda su imaginación. Eso no era solo sospecha, era la negación de mi identidad. Ese es mi uniforme oficial, Mateo, respondí, mi voz fría y concisa como un comando codificado.
¿Ese documento es la confirmación de mi nuevo rango y autoridad? Se burló, esa sonrisa sarcástica era lo que más me dolía. ¿Quién te crees que eres? ¿Una general? Anda ya, hemos crecido juntos, Lucía. Puedes ser la mejor organizando archivos, pero no tienes sangre de combate. Esta insignia es falsa. Falsificar insignias de seguridad nacional es un delito grave, mucho más serio que engañar a papá haciéndole creer que tienes un trabajo importante. La rabia que creció dentro de mí no fue una explosión de emoción, sino una liberación de energía reprimida durante 12 años. Estaba lista para el enfrentamiento, pero no podía permitir que él se quedara con mi documento. Dame ese documento, Mateo, ordené. Estás sosteniendo un activo de seguridad estatal. Has cruzado la línea de lo que un oficial de policía local puede hacer. Esta no es tu jurisdicción. Esas palabras parecieron echar más leña al fuego. Mateo, siempre entrenado para controlar la situación, se sintió amenazado por la compostura y el poder que emanaban de mí. Esta amenaza no era física, sino de rango, algo que él había trabajado tanto para construir. No te lo voy a dar, declaró. Solo daré a papá. Él sabrá qué hacer con una impostora y estos documentos sospechosos. En ese instante, supe que todo había escalado más allá del control familiar. Mi padre, don Ramón, nunca me creería. Creería a Mateo, su hijo oficial de policía, antes que a una chica de la oficina con estas declaraciones ridículas. Sentí que el teléfono de seguridad en el bolsillo de mi chaqueta todavía estaba caliente después de la llamada anterior. Un pequeño giro en la trama surgió en mi cabeza. Tenía que hacer algo rápido. No podía dejar que Mateo se fuera con ese documento, y no podía permitir que mancillara mi honor delante de mi familia. De acuerdo. Si quieres, vamos a ver a papá, dije, manteniendo mi voz sin un atisbo de temblor. Subí un escalón de la escalera, obligándole a mirar a mis ojos llenos de determinación. Pero antes de que lo hagas, déjame llamar a alguien. Mi superior directo, la persona que firmó mi nombramiento. Mateo vaciló. Por primera vez, vi un pequeño destello de inquietud en sus ojos. Mi compostura, combinada con el uniforme, creó una presión psicológica que él no esperaba. Justo en ese momento, doña Elena, que siempre había permanecido en silencio, salió del comedor. Nos miró y pareció entender todo el drama que se estaba desarrollando. No dijo nada, solo se quedó allí como el último testigo de la justicia. Mateo, dijo doña Elena, con una voz lenta y autoritaria que nunca antes le había escuchado. Si tu hijo dice la verdad, esto debe resolver esto con ley y respeto. Si tu hermana dice la verdad, esta es una humillación que no podrás limpiar en toda tu vida. Escúchala. Déjala llamar. Las palabras de mi abuela, impregnadas de toda la tradición y el honor de la casa Vidal, tenían más peso que una orden de don Ramón. Mateo tragó saliva. Él sabía que si se negaba, estaría violando la ley y la tradición. No podía avergonzar a su abuela ante la familia. De acuerdo, Lucía. Llama, rechinó los dientes. Pero me quedaré con este documento. Y la llamada tiene que ser en altavoz, sentí. Este era el momento decisivo. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Mis dedos se deslizaron rápidamente sobre la pantalla táctil del teléfono de seguridad. No llamé a una secretaria o asistente. Llamé directamente al número rojo de la persona más poderosa que conocía. La persona que había depositado su fe en mí. El teniente general Antonio Flores, jefe del Estado Mayor de Seguridad Técnica, un solo clic. Y el tono de llamada resonó como una sirena de alarma en esta antigua casa. Esta vez no habría más sarcasmos. Ahora solo quedaba un silencio pesado, esperando la impactante verdad que estaba a punto de ser revelada. Había apostado todo, y sabía que mi hermano caería debido a su propia arrogancia. El tono de llamada de mi teléfono de seguridad resonó, y se sintió como un rayo golpeando la casa Vidal. Mateo estaba frente a mí, apretando el trozo de papel. Su rostro ahora no era solo ira, sino una incredulidad furiosa. Se sentía traicionado, desafiado y, lo peor de todo, superado por una mujer. Basta ya, Lucía. ¿Qué estás haciendo?
llamando a tu departamento administrativo para que te saquen de este circo? Gritó, su voz ronca por la tensión. Ponlo en altavoz ahora. Quiero escuchar lo que tiene que decir la persona que te ayudó a falsificar documentos y esta ridícula insignia. No le respondí, mi dedo pulsó el botón del altavoz. El tono de llamada persistió, prolongándose. Mi padre, don Ramón, había salido del comedor en ese momento. Me miró con el uniforme ceremonial puesto, luego miró a Mateo con el documento arrugado en su mano. Su rostro estaba pálido, no por miedo, sino por la humillación que él creía que yo estaba trayendo a la familia. Mateo, ¿qué está pasando?, preguntó mi padre, su voz temblando. No podía aceptar que, en la sagrada Nochebuena, su familia estuviera envuelta en tal caos, y todo por culpa de su hija inútil. Padre, está falsificando la identidad de un oficial de alto rango. Está vistiendo algo que no merece y está reteniendo documentos clasificados robados. Gritó Mateo, entregándole el trozo de papel a mi padre. Era el resumen de la decisión de nombramiento, con la firma y el sello digital del más alto nivel. Don Ramón lo miró por encima. Solo vio los términos rango especial autorizado, red de infraestructura crítica y la firma del teniente general Antonio Flores. No entendió nada, pero entendió una cosa: Mateo era su hijo, era oficial de policía. Mateo tenía razón. Lucía, dijo mi padre, su voz profunda y fría como la escarcha de Andalucía. Hija, esto no es un juego. Falsificar documentos nacionales es un delito que yo, como oficial que ha servido a este país, no puedo aceptar. ¿Quién te ha enseñado a hacer estas payasadas? Estás mancillando el honor de los Vidal. Justo en ese momento, el teléfono se conectó, oficina del teniente general Flores. ¿Quién llama a esta línea prioritaria en Nochebuena? Buenas noches, mi general, dije, mi voz fuerte y clara, superando todo el ruido. Aquí Lucía Vidal. Necesito que, Su Excelencia, confirme urgentemente mi identidad y mi nuevo rango al capitán de la policía local Mateo Vidal en la Casa Vidal en Sevilla. Un momento de silencio se extendió, interminable. Luego, la voz autoritaria, fría y decisiva del teniente general Antonio Flores resonó a través del altavoz. Vidal, ¿tiene problemas? ¿Un asunto de seguridad? Confirmo, Lucía Vidal es la directora general de Seguridad Técnica, con rango especial autorizado. Todas sus solicitudes deben ser obedecidas inmediatamente. ¿Quiere que envíe un equipo de seguridad, Vidal? La verdad irrefutable, se desplomó como una avalancha. Mateo se quedó petrificado. Su mano cayó, el trozo de documento flotó hasta el frío suelo de azulejos españoles. Su rostro se transformó, pasando de la indignación a la incredulidad y luego al horror absoluto. No podía creerlo. Era el teniente general Flores, el hombre cuyo nombre su padre solo mencionaba en las leyendas de la policía. No puede ser, balbuceó Mateo, sus ojos muy abiertos. Me miró fijamente, miró el uniforme ceremonial. Su arrogancia, su creencia absoluta de que él era el único héroe de la familia, se había hecho añicos. Don Ramón dio un paso atrás, casi cayéndose. Él no entendía lo que era directora general, pero entendía lo que era un teniente general. Además, entendía lo que significaba rango especial autorizado. Su hija, a quien él había llamado chica sensible, lo había superado a él, había superado a Mateo, había superado toda su imaginación. Mateo, dije, mi voz sin un atisbo de calidez, solo la frialdad del poder legítimo. Has invadido propiedad personal y seguridad nacional y has usado la fuerza para enfrentarte a un oficial de alto rango sin siquiera verificar su identidad. ¿Sabes a qué cargos te enfrentas? Mateo no pudo responder. Solo negó con la cabeza, como un niño pillado robando, pero con la consecuencia de una carrera destrozada. La prueba se había dado, no por papel o insignia, sino por la voz de autoridad más poderosa que jamás habían escuchado. Mi emoción en ese momento no fue satisfacción, fue dolor y decepción porque finalmente mi verdad tuvo que ser probada por el poder estatal, no por el amor y el respeto de mi familia. Había ganado, pero esa victoria sabía amarga a lágrimas y desprecio. Y entonces sucedió el peor momento. Mateo, en un ataque de pánico y desesperación furiosa,
Hizo lo que nunca pensé que haría. Se abalanzó sobre mí. Amigos, fue el momento en que pensé que mi corazón se había detenido. Después de esa llamada fatídica, después de que el teniente general Flores confirmara mi identidad, mi hermano, Mateo, no pudo soportarlo. Ya no me veía como a su hermana, sino como a un enemigo que había humillado y amenazado toda su vida. La arrogancia se había convertido en una furia desesperada. «Estás mintiendo», rugió Mateo, a pesar de que la voz autoritaria del altavoz se había silenciado. «Es una llamada organizada. Has robado, Lucía. Falsificaste todo para arruinarme». Se abalanzó. No tuve tiempo de reaccionar. Aunque fui entrenada para manejar situaciones peligrosas, ser atacada por mi propio hermano en mi uniforme ceremonial en el pasillo de mi propia casa era algo que nunca había imaginado. Mateo, con la fuerza de un oficial de policía entrenado, me agarró del brazo, girándome violentamente. «Estás arrestada, Lucía», gritó, tirando de mi brazo detrás de mi espalda. «Arrestada por suplantación de identidad de oficial de alto rango y por apropiación indebida de propiedad estatal. Soy un oficial y estoy cumpliendo con mi deber». La sensación del metal frío tocando mis muñecas es algo que nunca olvidaré. «Esposas». Mateo tiró con fuerza, las esposas apretaron mis muñecas, causando un dolor punzante en la articulación del hombro. El dolor físico no se comparaba con la sensación de traición y humillación que me calaba hasta los huesos. «Mateo, de tanta hora», gritó doña Elena, que presenció toda la escena. Corrió hacia nosotros, tratando de apartarlo. «¿Qué estás haciendo? Ella es tu hermana». «No lo entiendes, abuela», dijo Mateo, su voz temblaba, pero estaba llena de una justicia autoritaria y dogmática. «Esto es una cuestión de honor nacional. Ella está trayendo vergüenza a la casa Vidal». Mateo me empujó con fuerza. Me tambaleé y golpeé mi cara contra la antigua pared de ladrillo en el pasillo. Sentí que mi labio me dolía con sabor a sangre, pero no lloré. Solo lo miré con la mirada fría y mortal de alguien a quien le han quitado todo. En ese momento, don Ramón se acercó. No intervino. Se quedó allí con los brazos cruzados, su rostro lleno de aceptación y aprobación fría. «Mateo, hazlo», dijo mi padre, sin una pizca de emoción en su voz. «Si ella ha hecho algo ilegal, debes cumplir con el deber de los Vidal. No dejes que nadie piense que encubrimos a criminales». Esas palabras de mi padre dolieron más que el golpe de Mateo. Mi padre no solo no me creía. Públicamente se puso del lado de la violencia y el prejuicio de Mateo. Mateo apretó las esposas, arrastrándome a través del comedor. Todos, mis tías, tíos, primos, todos se quedaron mirando. Esos rostros atónitos, esos susurros llenos de juicio, todo era parte de esta humillación pública. La última imagen que vi del comedor fue el plato de turrón de Navidad y la mesa lujosamente decorada, en completo contraste con mi imagen esposada, con el labio sangrando. Siendo arrastrada por mi propio hermano, Mateo me arrastró hasta la puerta principal, donde estaba estacionado su coche de la policía local. El detalle único español aquí es que esta humillación pública se desarrollaba en un pequeño pueblo de Andalucía, donde todos se conocen. Los vecinos, que paseaban en Nochebuena, vieron al capitán Mateo Vidal arrestando a una mujer en uniforme de gala. «Te llevo a la comisaría para interrogarte», gruñó Mateo, empujándome con fuerza hacia el asiento trasero del coche. Doña Elena corrió detrás, su cabello canoso y su rostro alarmado, tratando de entregarle el teléfono de seguridad. «Ella necesita su teléfono. Tiene derecho a llamar a un abogado». «Evidencia», dijo Mateo bruscamente, arrebatando el teléfono y tirándolo en una bolsa de plástico para pruebas, cerrando la puerta del coche de golpe. Cuando la puerta se cerró, vi a doña Elena parada allí, bajo la fría luz de la calle. Su rostro era el epítome de la decepción y el dolor hacia su propia familia. Fue el momento en que supe que mi relación familiar se había roto, era irreparable. Mateo no solo me había esposado a mí, había esposado 12 años de mi esfuerzo silencioso. Ahora estaba lista para la batalla en la sala de interrogatorios, donde la verdad ya no podría ocultarse.
El viaje desde la villa familiar hasta la comisaría de la policía local de Sevilla se sintió interminable. Estaba esposada en el asiento trasero del coche de Mateo, el olor a cuero viejo, tabaco y sudor característico de un oficial de policía llenaba el estrecho espacio. Cada bache en el camino rural hacía que mis muñecas dolieran por las esposas apretadas. La herida en mi labio comenzaba a sangrar y podía sentir que mi cara se hinchaba. Mateo conducía en un silencio tenso, pero sabía que en su cabeza había una tormenta. No me miraba por el espejo retrovisor, miraba directamente hacia adelante, actuando por el instinto arrogante de un hombre al que se le ha enseñado que nunca puede estar equivocado. Creía que yo había traicionado a la familia, había traicionado al país, solo para demostrar mi valía con un engaño. Al llegar a la comisaría, estaba vacía y reluciente bajo las frías luces fluorescentes de Nochebuena. Solo unos pocos oficiales estaban de guardia, todos se quedaron mirando cuando Mateo, el capitán de la policía local, me condujo dentro, una mujer en uniforme de gala esposada. Esta humillación pública dolía más que la herida en mi labio. Mateo me arrastró a una pequeña sala de interrogatorios, con una pesada mesa de metal y 2 sillas rígidas. Solo un joven oficial de policía, visiblemente confundido, actuaba como testigo. Mateo finalmente me quitó las esposas, pero inmediatamente las abrochó a un anillo de metal en la mesa. La marca roja en mis muñecas ardía y me tomó unos segundos recuperar la sensación. Siéntese, señorita Vidal, dijo. Su tono cambió de ira a una formalidad fría. Oficialmente había eliminado nuestra relación fraterna. Mateo esparció todos los artículos incautados sobre la mesa. El teléfono de seguridad en una bolsa de plástico y el resumen arrugado de la decisión de nombramiento. Me miró con los ojos llenos de desprecio. Ahora, cuénteme sobre esta farsa. ¿Quién la ayudó a falsificar estos documentos? ¿Quién le suministró esa insignia falsa? Diga la verdad, Lucía, no empeore las cosas. Lo miré. Mi rabia reprimida finalmente encontró una salida, pero no permití que explotara en gritos. Hablé con una voz baja y tranquila, la voz de alguien acostumbrado a manejar crisis mucho mayores que su arrogancia. Mateo, estás cometiendo el mayor error de tu carrera. No hay falsificación. Soy la directora general de Seguridad Técnica designada por el Ministerio de Defensa. He trabajado 12 años en proyectos clasificados que nunca conocerás. Una llamada, solo una llamada oficial, aclarará todo su burlo. Ah, ¿la ilusión de grandeza persiste? Señorita, usted no es directora general. Usted no puede ser general. Ni siquiera puede levantarse temprano sin que su madre la despierte. Esa palabra fue realmente venenosa. No solo menospreció mi trabajo, sino todo mi pasado. Había pasado por el entrenamiento físico y mental más riguroso. Había liderado cientos de expertos en ciberseguridad. Había tomado decisiones de vida o muerte. Pero en sus ojos, yo seguía siendo la niña sensible que necesitaba que su madre la despertara. Tú no sabes nada de mi sacrificio, dije, sintiendo que mi garganta se cerraba. Tú no sabes lo que he hecho y lo que he visto. Siempre has necesitado el foco de atención en la calle. Yo elegí trabajar en las sombras para protegerte a ti y a todos los demás. Mateo golpeó la mesa con la mano, el sonido resonó en la habitación. Detén el drama. Solo veo a una mujer mediocre, celosa de la carrera de su hermano, que intentó crear una historia grandiosa a partir de un trabajo de oficina sin importancia. Habla. ¿Quién te ayudó a conseguir esos documentos? Quiero hacer una llamada telefónica, reiteré, mi voz firme. Tengo derecho a llamar. Puedes quedarte con el teléfono de seguridad, pero dame un teléfono fijo público para contactar con el abogado de la Seguridad Nacional. Mateo se levantó, caminando de un lado a otro en la habitación. Yo sabía que estaba luchando internamente. Quería creerme una impostora para salvar su honor, pero mi calma y la información demasiado precisa estaban sembrando una pequeña y fría semilla de duda. No hay abogados en Nochebuena, se burló. No tienes derechos hasta que tu identidad sea verificada. El juego ha terminado, Lucía. Admítelo. Mateo, suspiré, reclinándome en la silla. Si no llamas a tus superiores o no me permites llamar a un abogado,
Tu delito será aún más grave que la suplantación de identidad. Estás obstruyendo una investigación de seguridad nacional. Justo en ese momento, la puerta de la sala de interrogatorio se abrió. El oficial de guardia entró, su rostro pálido por la preocupación. Capitán Vidal tartamudeó en español. Hay una llamada, desde el cuartel general de la Guardia Civil. Dicen que es de la oficina del jefe del Estado Mayor. Están buscando a alguien llamado Vidal. Mateo se quedó petrificado. Su mano cayó. La segunda llamada fatídica había llegado, no de mí, sino del nivel más alto de autoridad, algo que él no podía haber orquestado. Su incredulidad extrema había sido reemplazada por un horror inconfesable. Lo miré y supe que esta era su última palabra. Ahora le tocaba hablar a la verdad. En ese instante, solo vi un silencio absoluto envolviendo la pequeña sala de interrogatorios. Mateo estaba petrificado, como congelado, y el oficial de guardia casi temblaba. Acababa de anunciar una llamada de la oficina del jefe del Estado Mayor buscando a una Vidal, justo en la comisaría local en Nochebuena. Mateo sabía que no podía ser su padre ni él. Mateo salió de la habitación, casi tropezando, para contestar el teléfono. Me quedé sentada en la fría silla de metal, mis muñecas aún marcadas por las esposas. Cerré los ojos. El sentimiento en ese momento no fue de alegría, sino de la fría serenidad de alguien que finalmente había sido reivindicado. No necesitaba hacer nada. El poder de la verdad lo estaba haciendo por mí. A través de la puerta entreabierta, escuché la voz de Mateo. Vidal al habla. Sí, mi general. No estoy seguro. ¿Quién llama? ¿El teniente general Flores? Su voz pasó de la arrogancia a una sumisión absoluta. No necesitaba verlo para saber lo pálido que se había puesto. La voz del otro lado era tan fuerte y decisiva que aún podía escucharla claramente. A pesar del mal aislamiento de la habitación, soy el teniente general Antonio Flores. Recibí una llamada interrumpida de la línea de seguridad de la directora general Lucía Vidal. Recibí un informe preliminar de que está detenida ilegalmente en su comisaría. Confirmen urgentemente. ¿Dónde está la directora general Vidal? ¿Está a salvo? Mateo balbuceaba. Su voz ya no tenía la autoridad del capitán de policía, sino el pánico de un soldado de bajo rango. Sí, mi general. Ella está en la sala de interrogatorios. Nosotros estábamos verificando su identidad. Pensamos que estaba suplantando. Hubo un gruñido de ira desde el otro lado que silenció a Mateo. ¿Suplantando? Un desastre. Esta chica es nuestro cerebro de ciberseguridad. Acaba de ser ascendida y lleva la insignia de más alto rango. Han tocado un activo nacional. Les exijo que la liberen inmediatamente. Escuche, Vidal, el coronel Miguel Torres y el equipo de seguridad llegarán allí en 10 minutos. Asegúrese de que no se le toque un solo pelo. ¿Ha entendido? Sí, mi general. Entendido. Mis disculpas, mi general. Lo siento mucho. Mateo terminó la llamada apresuradamente, casi dejando caer el teléfono. Cuando Mateo regresó a la habitación, sus ojos no se atrevieron a mirarme. Miraba fijamente a la pared, donde estaba la imagen orgullosa de un guardia civil. Su rostro era un cuadro de horror y remordimiento. No solo se enfrentaba a una reprimenda, sino al fin de la carrera que siempre había venerado. Acababa de denunciar, humillar y usar la fuerza contra la oficial de más alto rango del país en un sector crítico. Mateo se acercó lentamente a la mesa. Sus manos temblaban mientras abría el candado de las esposas. Este detalle conmovedor fue invaluable para mí. La libertad no vino de su perdón, sino de la confirmación del Estado. Lucía. Yo, lo siento, balbuceó con la voz ronca. No sabía. Realmente pensé. Pensaste que era una mentirosa, Mateo, lo interrumpí poniéndome de pie. Mis muñecas me dolían, pero me mantuve erguida. Me sacudí suavemente el polvo del uniforme ceremonial. Creíste en tus prejuicios y en las palabras de papá más que en la verdad evidente. Elegiste la fuerza en lugar de la verificación. Mateo evitó mi mirada. La arrogancia había desaparecido, solo quedaba el miedo. Por favor, Lucía. Dile al teniente general Flores que fue un malentendido familiar. Es Nochebuena, Lucía. Te lo ruego,
En ese momento, sentí una pequeña satisfacción, pero se disipó rápidamente. No quería que su carrera se arruinara, pero quería que entendiera el precio del desprecio. Tienes 3 minutos, Mateo, dije. Mi voz se volvió tan fría y formal como la del teniente general Flores. Limpia este lugar y reúne a tus oficiales. El coronel Miguel Torres está en camino. Y tú, Mateo Vidal, tendrás que ponerte firme para saludar a la directora general de Seguridad Técnica que acabas de esposar. Me miró con desesperación. Mi sentimiento de victoria en ese momento no fue alegría. Fue una justicia amarga, una justicia que venía de la verdad, no de los lazos familiares. En ese instante, recuperé mi respeto propio, ¿sabes? La sensación de esperar a que la justicia llegue es lenta pero poderosa. Cuando le dije a Mateo que el coronel Miguel Torres estaba en camino, todo en esa pequeña comisaría local cambió. Mateo, que hace poco era el capitán arrogante, ahora era un oficial aterrorizado, tratando de legitimar sus acciones equivocadas en los últimos minutos. Llamó al oficial de guardia, su voz temblaba tanto que pude escuchar claramente. Asegúrate de que todo esté impecable. Limpia la sala de interrogatorios ahora. Y firme, el coronel Torres está llegando. Me senté a mirarlo. Se apresuró a guardar las esposas, tratando de alisar su uniforme de policía. Era ridículo. Hace solo unos minutos había pisoteado mi honor y ahora estaba tratando de salvar el suyo frente a sus superiores. Su arrogancia se había autodestruido. Menos de 10 minutos después, el sonido de las sirenas de un vehículo oficial negro resonó afuera. Ese sonido no era el de la policía local, sino el sonido decisivo y autoritario de la Fuerza de Seguridad Nacional. 2 oficiales con uniformes solemnes entraron primero, inspeccionando rápidamente. Luego entró el coronel Miguel Torres. Amigos, el coronel Torres era un hombre respetable, con un rostro astuto y ojos experimentados. No miró a Mateo, me miró directamente a mí. Mateo y el oficial de guardia se pusieron inmediatamente firmes, saludando con el más alto protocolo militar, pero el giro más impactante ocurrió. El coronel Torres no devolvió el saludo de Mateo. Caminó directamente hacia mí, se paró frente a mí y realizó un saludo oficial, el más solemne que un oficial subordinado le da a un superior mucho más alto. Directora General Vidal, lo siento mucho. Hemos llegado tarde. Su voz resonó en la pequeña habitación, como una sentencia contra Mateo. Me levanté, sintiendo que mi hombro todavía dolía, pero le devolví el saludo con la compostura y la autoridad que había sido entrenada para tener. Gracias, coronel Torres. Estoy bien. Mateo se quedó petrificado detrás. Su rostro se había vuelto blanco, sin una gota de sangre. Me miró fijamente, luego miró la insignia en mi pecho como si la estuviera viendo realmente por primera vez. El coronel Torres se giró hacia Mateo, su mirada era fría como el hielo. ¿Capitán Mateo Vidal? Sí, mi general, balbuceó Mateo. ¿Puede explicar por qué la directora general de Seguridad Técnica del país ha sido esposada? Tiene una lesión leve en la cara y está detenida aquí en su uniforme ceremonial en Nochebuena. Mateo no pudo decir una palabra. Bajó la cabeza. Su arrogancia, su autocomplacencia, toda su fe en sí mismo, se había hecho añicos. No solo se enfrentaba a su superior, sino al colapso de su propia visión del mundo. Miré a Mateo y no sentí satisfacción, sino una pena fría. Él había elegido este camino. Su orgullo, el orgullo, lo había llevado demasiado lejos. El coronel Torres ordenó al oficial de guardia, llame a los servicios médicos militares inmediatamente para examinar a la directora general y proporciónenle un abrigo cálido. Ella es la máxima prioridad. Luego se giró hacia mí, su voz se suavizó. Directora General Vidal, la llevaremos al cuartel general para informar de la situación. Y hemos traído a su padre aquí. El mundo volvió a girar. ¿Mi padre había venido? Justo en ese momento, don Ramón entró, acompañado por otro oficial de seguridad. Ya no tenía el aire autoritario de un exoficial de la Guardia Civil. Su rostro estaba viejo, arrugado y lleno de confusión y miedo.
Me vio, en mi uniforme solemne, con una pequeña herida en el labio, de pie junto a un coronel que me estaba sirviendo, mientras Mateo inclinaba la cabeza. Torres, dijo mi padre, su voz temblando. ¿Qué está pasando? La niña. Ella no es el coronel Torres, que había sido paciente con Mateo. Ahora no lo fue con don Ramón. Miró directamente a mi padre, y la verdad final se reveló a la luz cegadora e innegable. Señor Vidal. Ella es la directora general Lucía Vidal. Su hija no es una empleada de oficina. Es uno de nuestros activos más inteligentes y valientes. Y su hijo, el capitán Mateo Vidal, acaba de usar la fuerza para arrestarla, humillarla e impedir sus operaciones. Esa consternación, el asombro de don Ramón, fue mi logro final. Había pasado toda su vida negándome, y ahora todo su mundo estaba patas arriba por la verdad cruda y poderosa. El shock de mi padre, don Ramón, al entrar en la comisaría y presenciar toda la escena fue más fuerte que cualquier ciberataque al que me hubiera enfrentado. Estaba allí el exoficial de la Guardia Civil, un hombre que siempre se enorgulleció de su carrera y su autoridad. Pero ahora su rostro se veía 10 años más viejo, pálido por la conmoción. Me miró a mí, la hija que consideraba débil, de pie, revestida de un poder que nunca soñó. El coronel Torres no esperó. Era un hombre de acción y verdad. Se acercó a mi padre, su voz era seria y llena de detalles técnicos que mi padre no podía refutar. Señor Vidal, comenzó el coronel Torres. Entiendo que usted y su hijo se han confundido sobre el trabajo de la directora general Lucía Vidal. La tapadera de empleada administrativa era obligatoria. Su trabajo no es clasificar papeles, ella es la directora general de seguridad técnica. Esta posición significa que es responsable de proteger todos los sistemas de infraestructura crítica de la nación: electricidad, agua, banca, telecomunicaciones. Su hijo, Mateo, se jactó de patrullar las calles, pero es Lucía quien está protegiendo la base para que él tenga calles seguras para patrullar. Miré a mi padre. Sus ojos estaban nublados, no por llorar, sino porque estaba tratando de procesar esta verdad ilógica. Siempre había alabado la fuerza de la violencia, de la manifestación física. Pero su hija era la general silenciosa, detrás de la pared de defensa invisible. Esto es lo que necesita saber, señor Vidal, continuó el coronel Torres, su voz volviéndose más grave. Hace 2 semanas, Lucía dirigió un equipo para prevenir un ciberataque de una potencia extranjera dirigido a nuestro sistema de control de tráfico aéreo. Si Lucía hubiera fallado, cientos de vuelos habrían estado en peligro. Ese es su trabajo: sangre, sudor e intelecto. No es trabajo de oficina. Mateo estaba allí con la cabeza gacha. Ya no se atrevía a mirarme ni a mi padre. Era un oficial de policía, entrenado para reconocer la verdad, pero el prejuicio y la arrogancia lo habían cegado por completo. No solo me insultó a mí, sino que esposó a la persona que salvó la vida de cientos de inocentes. Don Ramón se llevó la mano al pecho. Dios mío, susurró, su español lleno de dolor. ¿Qué? ¿Qué he hecho? Rechacé a mi hija. La humillé. El doloroso arrepentimiento era evidente en su rostro. No era remordimiento por la pérdida de honor, sino remordimiento por la cejera y la injusticia hacia su propia hija. Recordó todas las veces que alabó públicamente a Mateo e ignoró mis logros académicos. Sentí que la herida en mi labio me ardía. Avancé, no para castigar, sino para poner fin a este tormento. Padre, dije, mi voz más suave, pero llena de autoridad y decepción. Intenté decírtelo, pero tú y Mateo solo querían ver lo que querían ver. Una mujer débil, incapaz de superar el molde tradicional de la familia. ¿Elegisteis el prejuicio en lugar de la verdad? Mateo levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas y desesperación. Lucía, lo siento. No merezco ser tu hermano. ¿Qué tengo que hacer contigo ahora? Él conocía las consecuencias. Usar la fuerza contra un oficial de alto rango, obstruir la seguridad nacional, retener documentos clasificados ilegalmente, esos eran cargos que podían llevarle a la baja militar y a la cárcel. El coronel Torres se giró hacia mí, esperando.
Directora General Vidal, necesitamos sus instrucciones sobre el capitán Mateo Vidal. Esto se escalará al Ministerio de Seguridad y al Ministerio de Justicia. Usted tiene derecho a presentar cargos criminales. Yo tenía el destino de mi hermano y el honor de mi padre en mis manos. Estaba parada frente a ellos con mi uniforme ceremonial, sintiendo la soledad de quien lleva el poder y la responsabilidad sobre sus hombros. Después de 12 años de lucha, había logrado la victoria absoluta. Pero, ¿qué quería yo realmente? ¿Venganza, justicia y respeto genuino? Miré a Mateo, vi su rostro pálido y arrepentido. Miré a mi padre, que se estaba desmoronando ante mis ojos. Sabía que el mayor castigo para ellos no era la cárcel, sino esta verdad. Estaba lista para tomar la decisión final, estaba parada en medio de la pequeña sala de interrogatorios, que acababa de presenciar mi humillación extrema y que ahora se convertía en mi sala de juicio. La mirada del coronel Torres, la mirada desesperada de Mateo y la mirada de asombro de don Ramón estaban fijas en mí. Esperaban. El castigo que la ley y el sentido común exigían. Mateo se enfrentaba al riesgo de ser procesado gravemente, usar la fuerza contra un oficial de alto rango, obstruir la seguridad nacional y apropiación indebida de documentos clasificados. Mi padre, don Ramón, también se vería implicado por consentir la acción violenta de Mateo. Yo era la única que tenía la llave del destino. Miré a Mateo, estaba temblando. No tenía miedo a la cárcel, sino a que le quitaran la insignia que tanto se había esforzado en conseguir. Tenía miedo de perder el honor que siempre valoró más que a su familia. Miré a don Ramón. Me estaba mirando con extrema compasión y arrepentimiento. Sabía que su mayor dolor era darse cuenta de que la hija que despreciaba era la que tenía el destino del hijo del que se sentía orgulloso en sus manos. Tomé una respiración profunda. Mi corazón no tenía espacio para la venganza. La venganza es solo una emoción fugaz. Lo que quería era un cambio permanente en su forma de pensar. Coronel Torres, dije, mi voz clara y decisiva. Entiendo la gravedad de estas acusaciones contra el capitán Mateo Vidal, pero yo, la directora general Lucía Vidal, decido que no presentaré cargos criminales contra mi hermano ni mi padre. Toda la sala suspiró. Un suspiro de alivio, pero lleno de tensión. Mateo levantó la cabeza de golpe, sus ojos muy abiertos por la incredulidad. Mi padre casi se desploma. El coronel Torres frunció el ceño. Directora general, ¿está segura? Este es un caso que involucra la seguridad nacional. Las acciones del capitán Vidal fueron extremadamente peligrosas. Estoy segura, coronel, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Pero el castigo que impondré será más efectivo que cualquier sentencia de prisión. Me giré hacia Mateo. Mi mirada ya no era de hermana ni de oficial, sino de juez. Mateo Vidal, te perdono por esposarme, por hacerme sangrar y por difamar mi honor. Tu carrera estará a salvo, pero estas son mis condiciones, esta es mi sentencia de perdón. Me acerqué lentamente a él. Él estaba parado derecho, con la cabeza inclinada como un estudiante. Primero, dije, tienes que disculparte públicamente con doña Elena y con todas las mujeres de la familia Vidal, aquellas que han sido heridas por tus prejuicios y los de papá durante años. Debes reconocer que su valor no reside en el título con el que se casan, sino en su inteligencia y fuerza. Segundo, continuó. Debes usar tu posición para promover la igualdad en la policía local. Cualquier oficial mujer en tu unidad que sea menospreciada o subestimada, debes intervenir y protegerla. Tienes que ser el cambio de mentalidad en Sevilla. Serás el protector de otras partículas de arena. Finalmente, dije, mirándolo directamente a los ojos. Tienes que respetarme, no por mi insignia o mi cargo, sino porque soy tu hermana. Tienes que aprender a creer en lo que no ves y a creer en la dedicación silenciosa. Mateo no pudo hablar. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. No eran lágrimas de miedo al castigo, sino lágrimas de amargo arrepentimiento al darse cuenta de mi nobleza. Me has salvado, Lucía. No lo merezco. Me giré hacia don Ramón. Padre, perdono tu cejera.
pero quiero que recuerdes el verdadero honor de la casa Vidal no reside en el rango militar, sino en cómo nos tratamos unos a otros. Don Ramón se acercó, intentando tocar mi hombro, pero sus manos temblaban. Hija, mi niña, me equivoqué. Estoy muy arrepentido. Yo voy a cambiar. Las lágrimas corrían por su rostro austero. Ese arrepentimiento tardío fue el colapso de un hombre construido sobre cimientos rígidos y obsoletos. El coronel Torres asintió, su rostro mostraba un respeto absoluto. Una decisión increíblemente noble, directora general Vidal. Muestra no solo su intelecto, sino también su alma. Nos aseguraremos de que estas condiciones se cumplan. Yo había ganado. Gané no derribándolos, sino elevando mi humanidad. Les había enseñado una lección que la ley no podía enseñar, la lección del respeto y el perdón condicional. Ese era mi poder blando y era más fuerte que cualquier esposa, después de que dejé la comisaría con el coronel Torres, dejando a Mateo y a don Ramón en un estado de shock y profundo arrepentimiento. Mi primera sensación no fue de alegría triunfal, sino de una profunda tranquilidad. Mi batalla había terminado. No necesitaba demostrar nada más. Había pasado de ser una partícula de arena menospreciada en mi propia familia, a una directora general llena de poder y finalmente, elegí el perdón condicional en lugar del castigo. Fue una nochebuena larga, y sabía que, para la casa Vidal, se convertiría en un hito histórico semanas después. Regresé a Madrid retomando mi trabajo. Mi vida, aunque en la superficie no había cambiado, seguían las líneas de código, las reuniones de seguridad, las decisiones tensas, mi espíritu interior había sido liberado. Ya no tenía que cargar con el peso de la fachada y el miedo al juicio. En cuanto a la familia, todo cambió lenta pero seguramente. Mateo cumplió mis condiciones. Me llamó para disculparse. Su voz ya no era arrogante, sino de verdadera humildad. Me contó que se disculpó públicamente con doña Elena y mis tías, admitiendo su error sobre los prejuicios de género en la familia. Comenzó a participar en programas de apoyo al desarrollo para mujeres en la Fuerza Policial Local de Sevilla. El mayor castigo para él era tener que vivir con la verdad de que hirió a la hermana de la que debería estar orgulloso. En cuanto a don Ramón, me envió una larga carta escrita a mano, con tinta azul tradicional. En ella, no solo se disculpó por sus palabras de desprecio, sino que también me contó un detalle que nunca había escuchado. Mi madre, que murió joven, había querido ser periodista de investigación, pero tuvo que renunciar a su sueño debido a la imposición de la tradición familiar. Escribió: usé el miedo y el orgullo anticuado para ocultar el remordimiento por lo que le quité a tu madre, y lo que intenté quitarte a ti. Perdóname, mi alma. Había comenzado a pasar tiempo ayudando a doña Elena a cuidar el olivar y ya no hablaba de rangos militares ni de insignias. El colapso del ego había creado un padre mejor. Doña Elena fue la única que no necesitaba cambiar. Simplemente me envió un mensaje en catalán: ya lo sabías, mi general. Ahora lo saben ellos. Ya lo sabías, mi general. Ahora lo saben ellos. El mensaje profundo que aprendí no es que tengas que usar un uniforme de alto rango para ser respetado, sino que tu valor real no necesita ser ruidoso. No tienes que gritar tus logros. Aquellos que te aman y respetan confiarán en ti en el silencio. Yo soy Lucía Vidal. Luché y gané no con balas o palabras grandilocuentes, sino con intelecto, tenacidad y perdón. Demostré que una chica andaluza puede superar todos los prejuicios familiares y sociales, no abandonando la tradición, sino redefiniendo el significado de la fuerza. La fuerza no reside en quien esposa a quien, sino en quien tiene la capacidad de perdonar y cambiar. Esta historia es para todos aquellos que están siendo menospreciados, llamados chica de la oficina o partícula de arena inútil. Dejen que se rían. Dejen que se duerman en su arrogancia. Su tarea es construir un imperio silencioso propio, porque, un día, su verdad estallará como una tormenta imparable, y yo me siento libre. Libre para llevar mi insignia con orgullo, y libre para amar a mi familia, sin esperar su aprobación. El legado Vidal ahora no trata de guerra, sino de justicia, compasión y el valor inquebrantable de las mujeres.
Ese es el final abierto que quiero, un futuro donde la próxima generación no tenga que tragar lágrimas como yo lo hice. Gracias y hasta luego. La historia de Lucía Vidal y su viaje para confrontar el prejuicio familiar en la casa Vidal ha traído una lección profunda que trasciende los límites de la carrera y el rango. Esta lección no es solo para aquellos que son menospreciados, sino un recordatorio conmovedor para todos nosotros sobre la naturaleza del valor real y la justicia. El mensaje central es: el valor propio no necesita ser ruidoso. La mayor fortaleza a veces se encuentra en la tenacidad silenciosa y el perdón condicional. Lucía, menospreciada por su hermano y padre por su trabajo de oficina y su falta de sangre caliente tradicional, eligió superar la injusticia con dedicación silenciosa. Ella es la prueba de la frase: no hay atajos en trabajo, no hay atajos en trabajo. Convirtió la humillación en motivación para alcanzar la cima, no para vengarse, sino para recuperar su respeto propio. Lo más valioso no es que poseyera el poder de castigar, sino que usó ese poder para cambiar la percepción, imponiendo una sentencia de perdón que exigía respeto y reconocimiento hacia los demás. Nosotros, la audiencia adulta y mayor, podemos vernos reflejados en esta historia, ya sea como Lucía, la que tuvo que romper el silencio tóxico para exigir justicia, o como don Ramón y Mateo, los que fueron cegados por prejuicios rígidos. La historia nos invita a cuestionar los prejuicios que inadvertidamente alimentamos en la familia o la sociedad. Nos enseña que la verdadera justicia no es represalia, sino comprensión y la creación de una oportunidad para el cambio. Lucía eligió elevar a su hermano, obligándolo a convertirse en una persona mejor, un protector de otros marginados. Ese es el legado más valioso. Si usted, al igual que Lucía, se enfrenta a relaciones negativas o injusticias, recuerde, el oro se prueba con el fuego, el oro se prueba con el fuego. Confía en su valor silencioso y prepárese para el momento en que su verdad estallará por sí misma. ¿Cómo se siente acerca de la decisión de Lucía de perdonar? ¿Fue la mejor manera de enfrentar el prejuicio? Comente a continuación y comparta sus reflexiones profundas. Si esta historia tocó su corazón, dele like para apoyar y suscríbase al canal hoy mismo para no perderse las próximas historias dramáticas, significativas y reflexivas. Les deseo a usted y a su familia encontrar la paz y la esperanza después del caos de la vida. Un abrazo fuerte.